Y la idea de esta sesión es teoría y también hacer algo de práctica, ¿no? Entonces no va a ser nada difícil, no se preocupen, no hay examen al final, así que aunque podríamos hacer examen, ¿no, Rosa? Pero, pero bueno, no hay Sería examen. retarnos, podría ser. Podría ser, no me den ideas, dice, no me den ideas. Perfecto, nada, entonces gracias por la invitación. La verdad que estoy bastante contenta de estar acá en el Data Lab, del dato a la decisión, dice el contador al líder digital. ¿No? Vivimos una época digital, en realidad, en una era digital y en una era de la inteligencia artificial donde el dato es el rey. No hay inteligencia artificial, no hay nada si no existen los datos. Así que acá está, no sé si escuchan el... No, no escuchan, ¿no? No, no Quería se presentar escucha. acá, no se escucha nada, ¿no? Quería presentar lo que me habían hecho un avatar ahí bastante bonito, pero parece que no está el Y volumen. bueno, lo hemos compartido en el grupo de WhatsApp, así es Sí, que sí, sí, está lindo, así que gracias por eso. Bueno, vamos directamente a... Vamos a ver esto si está funcionando. Perfecto. Dale. Vamos a empezar con este dato. Yo siempre me gusta empezar con la situación actual, con el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Nos dicen que el 70% de los ataques hacia las empresas viene de entes externos, son ataques externos. Quiere decir que la mayoría de los ciberataques provienen de fuentes externas. ¿Y por qué hablo de ciberataques? Porque como vivimos en un mundo digital, nosotros interconectamos con datos, ¿no? Sabemos que los datos es el petróleo de ahora, se dice, ¿no? La gente ya no se pelea tanto por petróleo, se dice, nos peleamos más por los datos, ¿no? Entonces, esta interconexión de datos hace, pues como estamos en el mundo digital, hace que los ataques, o sea, los hackers o las personas que atacan, normalmente estén pensando y mejorando sus tácticas para poder sacar información de empresas gubernamentales, privadas, de todo lo que se te pueda ocurrir, para que ellos lo puedan o vender o dañar o hacer lo que pues, no sabemos qué cosa pueden hacer, ¿no? Entonces, el 70% de los ataques actualmente son de fuentes externas, ¿sí? El 30% de amenazas son internas. ¿Esto qué quiere decir? Que son errores humanos o accesos malintencionados desde dentro de la empresa, ¿no? Entonces podemos decir, no, yo no creo que alguien que trajo una empresa pueda tener una mala intención de poder hacer un ataque, ¿no? Pero las estadísticas dicen que hay un 30% y este porcentaje va creciendo. Y este porcentaje va creciendo. Mientras más tecnología haya, más vulnerables estamos. ¿Sí? Entonces, quería que sepamos este numerito para ver que también estamos, eh, digamos, expuestos no solamente a ataques de afuera, sino también ataques internos o amenazas internas que a veces es intencionado y a veces es un descuido. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta esto, que es importante. Me avisan, por favor, si pueden escuchar. Y ahora, por favor, vea este reporte. ¿Se escucha? Es el mayor robo de datos jamás. ¿Se escucha? sí, sí se escucha. Ay, perfecto. Muchas gracias. Lo vuelvo a poner. Y ahora, por favor, vea este reporte. Es el mayor robo de datos jamás registrado en la historia. Y quizá usted, quizás sus cuentas bancarias y sus cuentas de redes sociales estén en riesgo. Esta semana, un medio especializado en ciberseguridad dio a conocer lo que expertos consideran la mayor filtración de datos de la historia. Una vulneración de seguridad que dejó expuestas 16,000 millones de credenciales de inicio de sesión, es decir, nombres de usuarios y contraseñas de diversas plataformas. Esta cantidad equivale a hackear 2 veces la población mundial.
El hackeo, según los investigadores, abre la puerta a prácticamente cualquier servicio en línea imaginable. En la información filtrada identificaron a usuarios de Apple, Google, Facebook, correos electrónicos y servicios gubernamentales. Hasta ahora, ninguna empresa ha reportado el robo masivo de datos. Podemos llegar a confirmar que no fue un hackeo centralizado contra Google, Facebook, Apple y todas estas organizaciones, sino que es una compilación. Es decir, que alguien desarrolló un programa que logra instalarse dentro de las computadoras y que cada vez que colocamos nuestra contraseña se va guardando junto con el usuario que utilizamos en dicho sitio. Expertos alertan que ciberdelincuentes podrían usar esta información para robo de identidad, hurto de cuentas de redes sociales o bancarias y ataques a servicios corporativos y gubernamentales. Por lo que recomiendan cambiar contraseñas, activar autenticación en 2 pasos y estar atentos a movimientos sospechosos en cuentas bancarias y redes sociales. Desde la posibilidad de que tu información esté en esa base de datos, ni es de que sí va a estar completamente, ni que no va a estar, pero es un excelente pretexto para cambiar nuestras contraseñas. Hágalo, cambie las contraseñas, no se arriesguen. ¿Cuántos de nosotros tenemos una contraseña que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? O A, B, C, D, E, F. O contraseñas que son nuestro cumpleaños, el nombre de nuestra mascota. Tenemos que pensar eso. La verdad que es importante tomar en cuenta y a lo largo de esta charla vamos a tener ciertas actividades que tenemos que hacer. Por ejemplo, ahora tenemos una, al menos pensar cuáles son las contraseñas que yo utilizo, no solamente para mis cuentas de Gmail, mis cuentas de Facebook, ¿no? Bueno, aunque ahora con la cuenta de Gmail se abren todas tus aplicaciones, ¿no? Las cuentas que tenemos para el banco, por ejemplo, o las cuentas que tenemos para los sistemas. Entonces tengamos en cuenta eso. Si quieres, haz una lista de estas, apúntalo en algún lado. ¿Cuáles son las contraseñas? De repente son súper fáciles. Obviamente lo hacemos fácil para poder recordar, ¿no? Porque si me hago una contraseña muy difícil, por ahí que me olvido y tengo que estar siempre haciendo que me olvide la contraseña, ¿no? Entonces sí es importante hacer eso, por un lado, ¿no? Esta filtración de datos se descubrió en junio del 2025, que se venía haciendo desde el mes de enero. Entonces, esta es una de las más grandes filtraciones de datos, de 16.000 millones de contraseñas y nombres, ¿no? Entonces, tengamos muchísimo cuidado porque esto recién está empezando. Mientras más tecnología hay, mientras la inteligencia artificial avanza y las otras tecnologías, pues mayor es el riesgo. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidarnos, ¿no es cierto? A ver. Porque tú... Perdón. Y ahora, por Algo está pasando que no se quiere mover. Ahora vamos. Perfecto. Entonces sabemos que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías ya están en nuestros números, ¿no? Los datos lo tenemos siempre. Entonces acá vamos a ver cómo la inteligencia artificial ha transformado la contabilidad y las finanzas modernas, ¿no? Ya es nuestro día a día. Ahora, por ejemplo, desde que conciliamos automáticamente, ¿no? Las clasificaciones de facturas de manera inteligente, y en realidad la IA procesa millones de datos financieros cada segundo. Sí, yo iba a decir cada minuto, ¿no? Pero es cada segundo. Entonces tenemos en todas las transacciones que hacemos o las actividades o procesos que hacemos, pues hay datos de por medio. Mientras más automatizaciones hacemos, más datos generamos, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de conciliaciones automáticas, clasificación de facturas, predicción de flujo de caja. Imagínate cualquier otra actividad que tú haces. Cada vez que haces actividades, tú estás, digamos, compartiendo información, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿qué tan seguros están los datos con los que trabajas cada día?
¿Cómo estamos compartiendo esa información? ¿Dónde la tenemos? ¿La tenemos en un Excel, en una máquina? ¿La tengo en mi máquina? ¿La tengo en una máquina de la empresa con seguridad que no puedo poner o sacar información de ahí? ¿Cómo estás trabajando esa parte de los datos? Eso es importante darnos cuenta y de repente hacer una lista, ¿sí? Hacer una lista de en qué momento yo transfiero información, ¿no? De repente saco un Excel acá, lo pongo a ChatGPT o lo pongo a Gemini, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de información porque ahora, sí, los que han llevado sus clases de inteligencia artificial saben que no pueden poner información confidencial en ninguna IA. Yo diré ninguna más que las que tengan licenciada dentro de la empresa, ¿no? Si tienen por ahí Copilot, si tienen por ahí algún ChatGPT Team, para la empresa sí pueden, digamos, usar la información interna, pero si no, es mejor que quiten los nombres de las empresas, los RUC, ¿no? Cualquier información que pueda hacer saber a otra persona o encontrarlo cuando tú lo pones a ChatGPT. Sabemos que toda la información que ingresa a una IA, toda información que ingresa a una IA que no sea licenciada, se puede encontrar. Alguien que conoce puede hacer un prompt y puede sacar esa información. ¿Sí? Entonces, ya hay gente incluso que a la IA le da toda su información, todos sus datos. ¿Por qué? Porque no se acuerda. Entonces le dice, guárdalo por favor, guárdalo por favor, guárdalo por favor, para cuando lo necesite yo le pida. Pero esa información en realidad no está tan segura porque la inteligencia artificial usa para entrenarse, ¿sí? Así que tengamos mucho cuidado y pensemos un poquito en la seguridad de los datos con los que estás trabajando todos los días, ¿no? Si tienes un celular, el celular que tú tienes, ¿es tuyo o es de la empresa? Los datos que tú tienes, lo compartes en el celular y también en tu máquina, siempre y cuando tengan protección y estén validados, digamos, o encriptados, es importante eso, ¿no? Porque si te roban la información, pues puedes caer en cualquier tipo de sanción, ¿no? Y esas sanciones son temas de imagen o de pérdida de dinero, ¿no? Como le ha pasado, no sé si ustedes han visto esta noticia de Deloitte en Australia, ha tenido que pagar, creo que, no sé, son $400.000 por haber utilizado inteligencia artificial y quitado la intervención humana, ¿no? Alguien hizo un informe, le entregó al gobierno australiano y la información que había estado en ese informe no era correcto porque tenía alucinaciones de la inteligencia artificial. Entonces, siempre tratemos de no darle toda la información, digamos, a una IA o si tengo una IA licenciada, validar todo lo que me entrega para yo poder entregar a un cliente. Entonces, son temas de reputación y son temas monetarios que por ahí podemos tener problemas, ¿no? Los riesgos emergentes en la era digital. En realidad mientras más automatizaciones hacemos, queremos ser más eficiencia y eso es en realidad eso ha sido siempre desde los años de la primera revolución, ¿no? Siempre hemos querido hacer que las cosas se hagan mejor. ¿Cómo hago esto que sea más eficiente? ¿Cómo hago que sea más rápido? ¿Cómo hago que sea más transparente? ¿No? Entonces, en ese afán de querer hacer todo automatizado, que es lo que siempre queremos, pues también aumentamos la vulnerabilidad, ¿no? Y los ciberataques a los sistemas contables, financieros, cada vez más se han triplicado en los últimos 2 años, ¿no? La fuga de información financiera también, ¿no? Hace poco el año pasado creo que tuvimos un tema bastante importante, ¿no? En el banco Interbank, ¿no? Que pues todos los datos de millones de clientes se vieron vulnerados y pues las personas empezaron a sacar su dinero del banco. Es una pérdida de imagen y de credibilidad, ¿no? Entonces la gente empieza a confiar menos, ¿sí? Y también de reputación. Entonces los errores de automatización, aunque menos frecuentes, pueden tener consecuencias también devastadoras, ¿cierto? Cuando los sistemas están mal configurados o por ahí no pasaron, por ejemplo, por validaciones de seguridad. Siempre que ustedes implementen un sistema en su proceso, automaticen con un sistema en su proceso, tiene que tener una validación del equipo de seguridad. El equipo de seguridad, ¿por qué? Porque debe haber firewall, son equipos
infraestructura que te permiten la seguridad dentro de una empresa, ¿no? Si está en la nube, que esté en una nube privada, ¿no? Donde tus datos estén protegidos, no solamente tus datos, sino los datos de los clientes, ¿no? Entonces sí es importante esta parte que cuando queramos implementar algún sistema, ERP, CRM, o lo quieras integrar a algo, siempre tiene que tener una validación de seguridad, ¿no? Si voy a compartir información con un proveedor, lo que tienes que tener es un NDA, ¿no? Y también uno de uso de los datos o protección de los datos, ¿no? Creo que todas las empresas ahora estamos bajo esa ley, ¿no? No podemos usar la información del cliente porque ahí la tengo, sino yo tengo que tener permiso de mi cliente para poder utilizar, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta esto, que cada vez que ponemos algo digital, automatizamos, siempre tiene que haber una validación de seguridad. A veces pensamos, no, pero me demora, pero no sé qué, y a veces por salir apurados o entregar algo apurados, pues no hacemos estas validaciones que nos parecen una pérdida de tiempo, pero al final en realidad te salvan, ¿no? Porque puedes tener un tema de fraudes, porque no hay validaciones, no hay doble autentificación, no hay doble validación, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los ciberataques dirigidos, que puede ser los ransomware, especializados en sistemas ERP y software contable. Entonces ya hay este tipo de ataques dirigidos a ciertas cosas. Y bueno, los que hacen este tipo de trabajos, que están al otro lado de los hackers, diría yo, no los blancos, sino los hackers que atacan para perjudicar a las empresas, ya se especializan, ¿no? Así como nosotros nos especializamos para hacer algo, ellos están súper ordenados y súper preparados de manera productiva, digamos, aprendiendo cómo hacer esto más rápido y más fácil, ¿no? La fuga de datos, también hay exposición de data, de información financiera sensible, a veces es de manera accidental, ¿no? Por ejemplo, no creo que el Banco Interbank haya querido a propósito, digamos, vamos a sacar esta información para que todo el mundo lo vea, ¿no? Ha tenido que ser un accidente, ¿no? Alguien que por ahí tenía algo utilizando que no se dio cuenta y permitió que abran un puerto, algo dentro de los firewalls y se metió un troyano, ¿no? Troyanos es cuando entra un correo, por ejemplo, viene con alguna información importante, tú lo lees, abres y en el momento que abres algo de esa información ingresa a tu máquina y ya pueden ver tu información interna, ¿no? Por eso es importante que cuando les manden mails, no sé si en sus empresas cuando llega un mail te dicen este mail es externo. Normalmente no recibes este tipo de mails. Cuidado. Es importante que ese tipo de advertencias lleguen, ¿no? Y cuando viene información de afuera, también ustedes tengan mucho cuidado cuando hay presentaciones, PDFs, Excels, ¿no? Que tengan ustedes un antivirus, ¿no? No sé si deben tener ahora también, siempre se ha tenido, ¿no? Pero hay uno que siempre te hacía, antes de bajar una información, te dice, ¿quieres que lo pase por tal? Pásenlo para ver si no es algo malicioso o algo que puedas sin querer, de manera accidental, tú puedas soltar información y haya una fuga de datos por ahí, ¿no? Y los errores de automatización, también que son procedimientos incorrectos por algoritmos mal entrenados o configurados. Acá lo que hay que tener en cuenta es especialmente el caso de la IA, ¿no? Los errores de automatización, o sea, no es a propósito también, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo una inteligencia artificial, no lo valido, no valido mis datos y pues esos datos que están mal entrenados pueden hacer que la empresa saque información hacia afuera, ¿no? Abras un campo hacia afuera. Déjame ver si puedo abrir esto. Por ejemplo, acá, ¿no? Los empleados regularmente copian información secreta a ChatGPT, ¿no? A ChatGPT, no mucho a Copilot. Entonces, Copilot, como tiene un poquito más de seguridad y está dentro pues, de la suite que normalmente una empresa paga, tiene menos vulnerabilidad por ahí, ¿no? Pero la mayoría, todos usamos ChatGPT.
todos usamos ChatGPT y no todos usamos ChatGPT con suscripción. Entonces tengamos cuidado, o Gemini, ¿no? Pero la mayoría acá habla más de ChatGPT, ¿no es cierto? Entonces sí es importante que tengamos esa sensibilidad, ¿no? De qué datos sí pongo en ChatGPT y qué datos no. Pero lo que pasa es que sin querer nosotros estamos poniendo datos que probablemente, y son secretos, ¿no? De la empresa. Nosotros decimos, no, yo tengo mucho cuidado, pero ahí veamos cómo están gestionando dentro de tu empresa el tema de los datos o tus datos dentro de una inteligencia artificial que no está autorizada en tu empresa. ¿Sí? Entonces, para eso lo que hay que hacer son capacitaciones. Capacitaciones y entrenamientos con las personas para saber qué datos sí debo poner, qué datos no debo poner. ¿Sí? No es prohibir, ¿ok? Porque lo que algunos están haciendo es, no, entonces ya nadie usa ChatGPT y lo voy a bloquear y te bloquean, ¿no? Cuando haces ChatGPT dicen, ya no se puede. Claro, entonces lo que va a hacer esta persona va a ir a otra máquina donde sí puede entrar, va a abrir ahí y igual va a poner la data. Entonces, prohibir no es una opción segura. Lo mejor es poder entrenar, ¿ok? Entonces, tengamos muchísimo cuidado con eso, ¿no? Acá una pregunta interesante. ¿Alguna vez has compartido datos en una aplicación sin revisar sus políticas de privacidad? No me digan que no, porque ¿quién ha leído todas las políticas de seguridad que nos traen las aplicaciones? ¿Alguien ha leído? No. Yo tampoco, porque es un montón, ¿no? Tú pones así, baja, 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 aceptar, listo. Y no sabemos qué nos dicen ahí. No, next, next, next. Aceptar. ¿Aceptas la política? Sí, acepto, listo. Pero nunca lo hemos leído, ¿no? Por ahí cuando tenga tiempo agarren una y lean a ver qué les dice, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta esto, ¿no? Cada vez que nosotros compartimos los datos, ¿no? Hay políticas que tenemos que leer. Cuando usamos Facebook, usamos Instagram, usamos las redes sociales, eh, es gratuito, ¿no es cierto? Es gratuito porque no pagas a Facebook, digamos, para usar Facebook, o no pagas a Instagram para usar Instagram, ¿no? No pagas con dinero, pero sí lo pagas con tus datos. Cada vez que tú subes una foto, cada vez que subes, no sé, escribes algo ahí, todos esos datos, tus gustos, que me gusta, no me gusta, le doy like a uno, le doy like a otro, no me gusta acá, todo lo que tú haces en línea, todo es información valiosa para la red social para que lo pongas. O sea, ya sea en Instagram, ya sea en TikTok, ya sea en Facebook, todo lo que tú pones es un dato importante para ellos, porque lo que hacen ellos es monetizan con ese dato. Por eso es que cuando tú pones un like a un libro, un like en un ratito, te van a venir la publicidad, no un ratito, pero después te viene una publicidad de esas cosas que tú has puesto like. ¿Por qué? Porque el algoritmo separó tu información, ¿no? Separó tu información y cuando yo digo, yo quiero vender un libro de, no sé, algo, ¿no? Entonces le voy a decir a Facebook, indícame qué personas son las personas que les gusta este tipo de libros, por ejemplo. Entonces me da toda la información, ¿no? La segmentación y yo voy a elegir que sean mujeres, vivan en tal lado, que sean ejecutivas, no sé. Yo voy a seleccionar. Entonces, lo que hace el algoritmo es entrega toda esa data que ha seleccionado de todos los usuarios. Digamos que en Perú, ¿no? Yo le pido por Perú, le puedo pedir por región, por provincia, le puedo pedir y me entrega toda esa información. Entonces, es así, ¿y yo qué hago? Yo pago por esa información. Para poner una publicidad en redes sociales, yo tengo que pagar. Bueno, si quiero que más lo vean, ¿no? Y entonces con ese pago es que estoy pagando por el dato que tú le has dado o a Facebook o a Meta, ¿no? Facebook, Instagram o WhatsApp. Entonces, no es gratis. No es gratis los datos que ponemos ahí. ¿Y qué cosas son datos? Son los números, son las fotos. Tus fotos es dato. Tu like es un dato. Entonces tengamos cuidado a qué le estamos regalando y a qué no, ¿no? Porque al final ellos toman eso y lo van a vender. Entonces es importante saber en qué redes
en qué aplicaciones ingresamos y en qué aplicaciones está nuestra información, porque tu correo electrónico está en todas las aplicaciones que tú has abierto. Cuando has iniciado sesión, has puesto tu correo y tu correo es tu dirección. Es como tu huella, ¿no? Porque ahí te llega toda la información, está amarrado a casi todo. Si no te inscribes o si no hay sesión, no puedes hacer casi nada. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde está nuestro correo electrónico? Al menos que es el más usado, ¿no? Pero si has hecho un correo exclusivamente para aprender, bueno, ahí no hay problema porque ahí eso no está relacionado con nada. Pero si tienes una cuenta de correo que usas para todas tus redes sociales, para tus aplicaciones importantes, pues trata de incluso salir de alguna de ellas que no la vas a utilizar, ¿no? Para evitar tener ese tipo de fugas de información. ¿Sí? Bueno, vamos a ver acá los tipos de datos contables que manejamos. Hay datos personales, datos financieros y datos confidenciales, ¿no? Por ejemplo, nombre, identificación, dirección, contacto, empleado, cliente, proveedor, ¿no? Y luego tenemos los datos financieros, los balances, estados de resultados, flujo efectivo, cuenta bancaria, transacciones, ¿no? Estas son la espina dorsal de la información contable que define la salud económica de una organización, ¿no? Ustedes, contadores financieros, manejan el corazón de una empresa, ¿no? Ustedes son los que sin esa visibilidad, la verdad que la empresa estaría manejándose a ciegas, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa información que ustedes están utilizando, ¿no? Y los datos confidenciales, pues son las estrategias fiscales, contratos especiales, acuerdos de precios, ¿no? Información de competitividad y sacarlos, divulgarlos, pues generaría una ventaja indebida, ¿no? Para el que está al otro lado de ustedes o la competencia, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este tipo de datos, ¿no? Y ahora vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿no? Tienen ahí vamos a poner unos 2 minutitos, ¿ok? Unos 2 minutitos, voy a ver, o 3 minutitos, en el que ustedes van a hacer una tarea, ¿ya? Porque yo ya hablé mucho ya. 3 minutitos, ¿ya? Van a ustedes a analizar su flujo de trabajo contable diario, financiero diario. Identifica al menos 5 tipos de datos que manejas regularmente y clasifícalos según estas 3 categorías. ¿Cuál predomina en tu actividad? ¿Todos reciben el mismo nivel de protección? Entonces, valida tu flujo y califícalo datos personales, financieros o datos confidenciales. Sí, y 2 personas van a compartir. ¿Ok? 3 minutos. Y cómo es el nivel de protección, también es importante. ¿Sí? A ver, el tiempo está corriendo. Nos queda 1 minuto y medio. No es por presionar, pero... A ver, creo que tengo algo por acá. Son 5 tipos de datos clasificados en estos 3 tipos. ¿Ok?
Ya se acaba el tiempo. A ver quién quiere participar primero. Tiempo. A ver, 2 personas. O si hay más, mejor. Levanten la manita. O los llamamos. A ver. ¿Alguien? Que levanten la mano. O voy a llamar, creo, ¿ah? Silvia. A ver, Silvia. ¿Estás por ahí? Hola, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo lo que manejo son Ajá. datos personales y datos financieros. Datos Ok. confidenciales no, porque es la información que yo, porque soy contadora, entonces la información que manejo básicamente es, digamos, datos financieros, Ujú, los balances, estados de resultados, digamos, los estados financieros de las compañías que ujú, tengo a mi cargo. Y en datos personales, pues, digamos que es información no sé, RUCS o los datos de los gerentes. Y el nivel de protección que tenemos en la compañía para la que trabajo ujú, es que se guarda todo dentro de digamos, se comparte a través de una plataforma, o sea, ya no se utiliza por correo electrónico ujú, y ya nos envía, digamos, la información por correo electrónico y todo lo guardamos dentro de un disco habilitado para, digamos, la información, ¿no? Es eso, o sea, es ujú. como lo hacemos en la compañía. Ujú. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Muchas gracias. Gracias a ti. A ver, ¿alguien más? Tengo a Wilda. ¿Gilda? Wilda, ¿no? Wilda Chávez. A ver. O tengo acá alguien que ha escrito, creo. Ah, ok, no. O una voluntaria. A ver, chicas. Rocío. Rocío Barzola. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Gracias Buenas por... noches. Bueno, en mi caso, yo tengo mi empresa independiente y mi emprendimiento ya hace más de unos buenos años. Ajá. Ya soy la contadora de las empresas, pero también ya por la confianza uno se vuelve también en la asesora. Participas en las diferentes reuniones más allá de un contador. En Ujú, muchos casos yo sí firmo un convenio de confidencialidad, ¿no? Inclusive parte de mí, o sea, nace de que podemos firmar un convenio para que ellos sientan la tranquilidad. Más aún, Lu, yo nunca he promocionado ningún nombre de un cliente, jamás he mm, mencionado en un brochure ni nada, y eso a muchos clientes sí les ha gustado, sí les ha agradado. Yo sí llego a manejar hasta el nivel de datos confidenciales. ¿Cómo ujú, es la salvaguarda? Normalmente me lo envían en la nube, ¿no? Con un password que me dan acceso, en el cual yo puedo leer la información, información que sea referente a los temas que se están tratando, ujú, ¿no? Y bueno, más allá de la información financiera que manejamos como contadores, ¿no? Entonces me envían, me dicen, esté en la nube, lee tal, hasta la política de precios o alguna estrategia que vayan tomando. Y como te digo, ujú, tengo el acuerdo de confidencialidad y la clave de acceso. Evidentemente, como yo trabajo con un equipo, yo también tengo que trasladar ese nivel de seguridad también a mi equipo, ¿no? Entonces, también les hago firmar el convenio de ah, confidencialidad y también yo informo a ellos quiénes tienen acceso a la información, ¿no? Tanto es así que en muchos clientes ya en los últimos años, yo también prefiero por seguridad que me creen un correo con el dominio de ellos,
con el dominio de ellos, entonces le digo, no pongas un nombre en contabilidad, arroba y el nombre de la empresa. Bueno, esa es la Claro. información que manejamos, ¿no? Perfecto, Rocío, muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Entonces, sí es importante esto de cuando uno tiene el acceso, está bien porque uno lo cuida, pero cuando uno delega, también esos accesos es importante ver cómo lo va a proteger, ¿no? Entonces, un acuerdo de confidencialidad, a veces uno dice, oye, pero tanto, no hay confianza. No, no es un tema de confianza, es un tema de dar la confianza no solamente a la empresa, sino al cliente, ¿no? Entonces, especialmente si manejas muchos datos. O también tienes, por ejemplo, nombres y también tienes correos y también tienes números de teléfono, ¿no? A veces agarramos los números de teléfono y lo pasamos, ¿no? Especialmente cuando te preguntan, ¿y no tendrás un contacto que puedes pensar y me puedes sugerir? ¿No? Hay esas, a veces uno dice, sí, sí, claro, y te mando el número, ¿no? Entonces es importante siempre preguntar, cuando uno va a compartir alguna información, preguntar a la persona a quien pertenece el dato y decirle, oye, lo puedo compartir, ¿no? Y si te da autorización, compartirlo, y si no te da la autorización, pues no se puede compartir, ¿no? Entonces sí es importante tener mucho cuidado en este tipo de información, ¿no es cierto? Perfecto, muchas gracias por la participación. Ahora, acá hay algunos principios fundamentales de seguridad, ¿sí? Entonces, hay 4 pilares que sustentan la seguridad, ¿ok? Que toda organización debe implementar y debe mantenerla, ¿no? No solamente que lo tenga acá y luego lo guardo, sino que se debe implementar y se debe hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la parte de confidencialidad, ¿sí? La integridad, disponibilidad y trazabilidad. En la confidencialidad, ¿qué cosa hacemos? Solo las personas autorizadas acceden a esa información, ¿no? Por eso es confidencial. Confidencial son pocas personas a las cuales se le da ese acceso, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué cosa hay? Hay controles de acceso, puede haber cifrados, puede haber encriptados, ¿no? Dependiendo de lo que necesitemos saber. ¿Sí? Entonces es importante, yo creo que esto sí lo manejamos bien en las empresas, ¿no? El tema confidencial, pocas personas lo tienen y también hay mucho control acá, ¿no? Ahí se puede encriptar, se puede tener control de acceso, llaves de acceso, para que no todo el mundo pues pueda tener acceso a esto. Entonces es un grupo de personas autorizadas. La integridad es qué cosa que los datos permanezcan precisos y completos en el tiempo. Si acá se puede hacer validaciones cruzadas, ¿no? ¿Y cómo es que guardo yo la integridad? Por ejemplo, si tengo que sumar, si tengo que verificar los datos, estos datos se verifican automáticamente. Entonces ahí vemos que hay integridad en los datos, ¿no? Se puede hacer esta validación. En la disponibilidad, por ejemplo, la información está accesible cuando se necesita. ¿Sí? Ahí tenemos que tener, por ejemplo, el tema de respaldo, de redundancia. Acá lo que necesitamos saber, la información que ustedes trabajan, ¿tiene backups? Por ejemplo, yo tengo todos los estados financieros en mi máquina, ¿no? Pero también debería estar en la nube o en algún drive. Y ese drive incluso tiene que tener backups. Puedes tener backups diarios, puedes tener backups mensuales, ¿no? Porque algo le puede pasar a tu máquina y la información se pierde, ¿no? Entonces sí es importante las políticas de respaldo. ¿Cuáles son las políticas de respaldo de tu información? ¿No? Y cuál es la política de recuperar los datos. Una cosa es que se pierdan, otra cosa es que tenga también una política o un procedimiento, cómo recupero sus datos o a quién tengo que llamar para recuperarlo. Y acá hay un mecanismo que se usa en las empresas que se llama BCP, que se llama el Continuity Plan, el plan de continuidad del negocio. Entonces, todas las empresas, la mayoría de empresas tienen un BCP, tienen un un plan de continuidad de negocio. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto, por ejemplo? ¿No? Cuando hay un terremoto, pues no funciona todo, ¿no? Funcionas con el 20% de tu capacidad.
porque todo lo demás está pagado por el desastre, por lo que haya, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos se tienen que considerar. ¿Qué pasa si hay un ataque? ¿No? ¿Cuál es mi mecanismo de recuperar información? Por ejemplo, me robaron la información, entraron a mi, no sé, a mi servidor, listo, pero tengo yo el backup de la semana pasada, si es que he tenido semanal, o del mes pasado, si he tenido mensual. No, nadie está, digamos, libre de que te hagan un ataque. Hace un par de años, no, o 4 años, hubo un ataque en la empresa en la que trabajo y se bloquearon todos los sistemas. Todos los sistemas. Tú no podías abrir ni tu máquina, porque todo estaba, tú veías a las personas paradas ahí, ¿no? Sin poder entrar, decían, no entra a tu máquina, no toques tu... Y los que tenían que ingresar al sistema no podían ingresar al sistema porque estaba bloqueado, ¿no? Y se bloquearon 3 días. Imagínense la pérdida que puedes tener con 3 días de bloqueo. Y esa fue un tema de, se bajaron, digamos, una data importante, pero lo que sí se pudo lograr es, se tenía el mecanismo de cómo recuperar data del backup. Entonces, se habilita ese mecanismo, se empieza a trabajar y empieza a tener ya el backup, ¿no? Entonces, sí es importante tú, dónde estás gestionando tus datos, dónde tú tienes el backup de los datos y si ese backup se pierde, ¿cómo lo vas a restaurar? Y después, el plan de continuidad del negocio. ¿Sí? De repente dices, no, yo soy muy chiquito, ¿cómo voy a tener todo eso? Es importante que lo tengas y que sepas en un momento de crisis tienes que activarlo. Y estos planes de continuidad del negocio se llama o de disaster recovery, ¿no? Se llama, tiene un procedimiento, ¿no? Que lo activa el gerente general o el líder mayor, digamos, de la empresa. Y va bajando hasta el más chiquitito que va a ejecutar. Es más, en ese plan está el nombre de la persona, está su dirección, está su teléfono, no solamente de la persona, sino con quién vive la persona. Están los teléfonos de todos los familiares posibles cercanos a la persona por si ocurre algo y yo no lo puedo ubicar. Entonces, es un plan que está súper, de crisis se llama, ¿no? Entonces, es importante en la disponibilidad tener eso. No sé si de repente la tarea de ahora es saber quién tiene ese plan de recovery de desastre o quién tiene ese plan de continuidad del negocio y quién tiene esos mecanismos de recuperación de información. ¿A quién tengo que llamar? Debo tener a la mano eso. Porque no es cuestión, señores, de que a mí nunca me va a pasar. Es cuándo me va a pasar. Y que cuando me pase, yo esté listo. ¿Sí? Así seas pequeñito o así seas grande. Revisa, ve dónde están estos planes. Debe haber en tu empresa de todas maneras y que estos se actualicen. Normalmente son actualizados y, por ejemplo, empresas grandes cada 2 veces al año hacen ensayos de esto para ver si funciona. Hay que ensayar y ver si efectivamente, a ver, vamos a activar hoy día, ¿no? Y normalmente lo hacen en la madrugada, ¿no? Se activa todo este procedimiento de los líderes, ¿no? Los números están activos, todo. Alguien manda un mensaje porque puede haber, en el momento de un desastre, puede haber que no tengas, te bloquean todo, no sé, no hay internet, mensaje de texto, ¿no? Entonces, el backup del backup del backup, ¿no? La ley de Murphy. Normalmente estamos preparados para evadirla, ¿no? Pero eso en el tema de la disponibilidad. Y acá sí es importante que chequeen dentro de los procedimientos que ustedes hacen, tener esos mecanismos. Y luego tenemos en la parte de trazabilidad, ¿no? Que cada acción que hagamos quede registrada. Cuando sacamos digamos, sacamos un documento, ese documento tiene que tener una versión. Saco otro documento, hago la siguiente versión, ¿no? Siempre tener versionados los procedimientos, políticas que se tienen, ¿no? Y luego los logs de auditoría, también que haya logs para poder ver cuáles fueron las últimas transacciones, ¿no? Registros de accesos, pistas de auditoría y eso, ¿no? Para poder rastrear, digamos, para ver la trazabilidad de cómo pasó, ¿sí? Entonces, son 4 pilares de seguridad que todas las empresas tenemos que tener. Y no solamente las empresas, sino nosotros también.
como personas, cuando manejamos nuestra información personal, ¿no? Tengamos cuidado con los datos, quiénes están autorizados a ver tus datos. A veces lo tiene en la casa lo tiene el esposo y lo tiene también la esposa, ¿no? Los dos, ¿no? O de repente hay un hijo también que sabe esa información. No sé, ¿no? ¿Quiénes tienen acceso? ¿Tienes una clave de acceso o una clave que todos conozcan, ¿no? Especialmente también ahora, en la época de la inteligencia artificial, las clonaciones de voz, de imagen, está al orden del día, ¿no? Y cada vez es peor, ¿no? Con todas las herramientas de inteligencia artificial que hay, es muchísimo más fácil, por ejemplo, grabar yo una voz de ustedes y hacer, llamar a alguien, ¿no? De tu familia y decirle, oye, mira, me está pidiendo, tu mamá está mal, está pidiendo plata, ¿no? Entonces, es importante tener una clave, ¿no? Para que sea el tema de confidencialidad, ¿no? Y bueno, veamos estos 4 temas, revisemos dentro de nuestra empresa cómo lo estamos haciendo y también en nuestra vida personal, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, en la validación cruzada, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la validación de libros contables. Acá aplicamos 4 principios simultáneos. Vamos a aplicar, por ejemplo, confidencialidad, que solo los contadores autorizados tienen acceso a estos libros contables. Nadie más debería tener acceso. Si hay alguien más que tiene acceso, habría que ver qué y por qué lo tiene. Si a veces es porque el rol, el acceso que tenía la persona que se fue, le dimos a esta nueva persona y así, ¿no? Vamos viendo. A veces en los roles y accesos que damos no pedimos acceso como acceso para ver los libros contables. No, se pide accesos como tenía Rosita, que fue la anterior persona que se fue, ¿no? O no, esto lo tenía Mari, ¿no? Como lo tenía Mari. O le ponemos el nombre de la persona y no nos damos cuenta en los roles. Es importante ver eso. Entonces, el tema de confidencialidad tiene que ver con eso, con qué personas están autorizadas, qué personas tienen acceso y probablemente de ahí algunas que no deberían tener y algunas que sí deberían tener. Lo que hay que hacer ahí, ¿qué cosa es? Sacar a las personas que no deberían tener, que por costumbre se ha quedado. ¿Sí? Entonces, esa es tarea número 1. Validen que lo que están manejando, ya sea libros contables, estados financieros o la información confidencial o personal, que lo tengan las personas que deberían tener y no que lo tengan otras personas que no deberían. Entonces hay que quitar esos accesos a esas personas que no deberían, ¿no? Luego, por ejemplo, la verificación de estos de libros contables, que esto sea automático, ¿no? Porque si lo hacemos de manera manual, por ahí en realidad se puede romper la integridad, ¿no? Luego, por ejemplo, los libros están disponibles para auditorías. Esa es la disponibilidad, ¿no? Que cuando yo tenga auditorías estén disponibles, sé en qué lugar están, ¿no? De repente están en un backup, pero sé dónde están. Entonces, la disponibilidad tiene que ver con eso. Saber dónde están y si no están, saber cómo lo puedo traer, ¿no? Y luego, y cada modificación que queda registrada, pues eso tiene que ver con la trazabilidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, pasamos a la siguiente. Y acá tenemos prácticas cotidianas de seguridad, ¿sí? Entonces sabemos que la seguridad no es algo vivo, ¿ya? No es, lo pongo en una sola vez y ya lo digo, cuáles son las prácticas y ya, a ver, todo el mundo lo va a cumplir, ¿no? En realidad es un tema de personas, especialmente la cultura de la seguridad tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que ver, digamos, cómo hacemos para que las personas sigan aprendiendo y no solamente lo vean una vez y después ya se olviden, ¿sí? Acá hablamos de las acciones consistentes, ¿no? Que pueden construir una fortaleza en el tiempo. Entonces, por ejemplo, las contraseñas robustas. Hablamos al principio del robo de 16.000 millones de datos, de contraseñas. No sé cómo es tu contraseña para tu correo, para lo que tú manejas, ¿no? Pero mínimo debe tener 12 caracteres, entre mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, ¿sí? Entonces revisa tus contraseñas y trata de cambiarlas. Si puedes, cámbialo hoy mismo, ¿no? Y
haz una frecuencia de cambio. Por ejemplo, que cada mes puedas cambiar tu contraseña. Y a veces uno pone guardar contraseña. Para no olvidarse, pone guardar contraseña en alguna máquina que no sea la tuya. Nunca lo ponga, ¿no? Entonces es importante que las contraseñas que usemos sean, o sea, sean súper robustas, digamos, que nos acordemos, ¿no? No lo pongamos en un post-it, ¿no? Ahí lo pongo ahí, todo el mundo sabe cuál es mi contraseña, ¿no? Y también es importante en las contraseñas, no compartas tu contraseña nunca. No, lo conozco de mi confianza, no lo hagas, ¿no? No es que seas malo, no es que desconfíes, es un tema de protección. Y creo que tiene que empezar con nosotros, ¿no? No, es que yo no voy a poder porque yo no llego. Nada, tienes que cuidar tus datos, ¿sí? Luego, la autenticación multifactor, ¿no? Acá, por ejemplo, normalmente cuando ya ingresamos a nuestro correo o algo, tú tienes el Authenticator que tienes en el celular, bajas eso, cada vez que ingresas tu correo o algo, te sale un número, ese número lo tienes que poner en tu autenticador y ya te ayuda a tener mayor seguridad, ¿no? El cifrado de información también, ¿no? Cifra archivos sensibles antes de compartirlo o almacenarlo en la nube. Entonces, si tú cifras un archivo, no importa porque nadie lo va a poder leer si es que tú no pones la clave. ¿Sí? Entonces, eso es importante también tenerlo. Y las copias de seguridad, ¿no? Entonces, acá tener 3 copias, 2 medios diferentes, una fuera del sitio, ¿no? Y luego probar la restauración regular. Entonces, cuando tú guardes información, usa esta regla, 3-2-1. Haz 3 copias, 2 en medios diferentes, en la nube, en tu PC, si quieres poner en algún otro dispositivo, y una fuera del sitio, uno que no lo tengas que tener acá, ¿no? Y luego haz la prueba de que realmente lo puedas restaurar. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer un ejercicio también. Evalúa las 3 últimas contraseñas que has creado. Del 1 al 10. Considerando la longitud, complejidad, unicidad y si están guardadas en un lugar seguro. ¿Cuántos puntos le darías? Del 1 al 10. Pueden escribir en el chat. 10. Perfecto. 5. Ujú. Sí, yo también tengo a veces mi cumpleaños. 6, Crisel. 4. 7. 7 por ahí. Pues acá es importante, apúntenlo o si quieren tómense unos minutos y cambien sus contraseñas, especialmente la principal que ustedes tienen, las contraseñas del YAPE. No sé cómo es su contraseña del YAPE. Claro, ahí no se puede poner 12, ¿no? Pero al menos algo que no sea 1, 2, 3, 4, ¿no? Que no sea ABCD. Entonces, si tomemos conciencia de esto, que sea robusto. Sí, sí, vamos a manejar, vamos a ingresar o a un sistema con información delicada que tenga doble autentificación, que tenga normalmente al correo ya están haciendo casi todas las instituciones el tema de tener en el celular y de tenerlo al momento que ingresas, ¿no? Entonces, este ejercicio, de verdad, regresen a sus casas o si están en sus casas, apunten qué claves deberían cambiar y cámbienlo hoy día mismo.
y luego hagan una política para ustedes de que cada mes, en la empresa ya tenemos el cambio de las políticas, ¿no? Cada 45 días te dicen, ¿no? Que te cambian la contraseña, ¿no? Cuando te cambian la contraseña, lo primero que te dan es una contraseña genérica. Y a veces usamos esa contraseña genérica, no lo cambiamos. O le cambiamos un número, nada más. ¿No? Nombre de la empresa 2025. Nombre de la empresa Michi 2025. ¿No? Y cuando te dicen, tienes que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo. Ya. Nombre de la empresa Michi 2026 o 2024, ¿no? Entonces, tratemos de cambiar nuestras principales contraseñas. Vamos al siguiente. La IA y el manejo de los datos personales. En realidad, la IA es muy potente, muy poderosa, ¿no? Pero tiene obviamente sus desventajas, ¿no? Copiar y pegar datos dentro de una IA. Dijimos que no deberíamos hacerlo, ¿no? Estados financieros o nóminas en ChatGPT u otra IA, porque queremos obviamente tener los análisis rápidos. Tómense un tiempecito y cambien los datos principales de los estados financieros o nóminas. No le pongan los PDFs, ¿no? Si quieren pongan Excel, bájenos a un Excel, saquen la información confidencial y se lo pueden subir. Ahí sí lo pueden hacer sus análisis, ¿sí? Entonces sí es importante eso porque luego pueden tener muchos problemas por fuera, ¿no? El riesgo invisible. Los datos compartidos en prompts pueden almacenarse en servidores externos, procesarse para mejorar sus modelos e incluso exponer en respuestas a otros usuarios. Acá solamente para que sepan, vamos a abrir ChatGPT, ¿ya? Bien, para que no piensen que les engaño, creo que no piensan eso. Pero, por ejemplo, si abro ChatGPT, yo uso el ChatGPT con suscripción. Pero bueno, si tú tienes tu ChatGPT ahí, si quieres lo abres, ¿no? Y pones acá, bueno, este es el de pago. Normalmente tienes acá esta parte, tienes tus GPTs y tienes esta parte de tus GPTs que haces y luego tienes por acá tus proyectos y más abajo está la información que tú le pides al ChatGPT. Pero acá, no sé si ¿pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Sí? Perfecto. Acá hay un circulito que está como entre, punteado, ¿no? Hagan clic ahí. Si es que tienen ChatGPT por ahí, hacen clic ahí. ¿Ok? Y te va a salir que dice un chat temporal. ¿Ya? Y el chat temporal que dice, este chat no aparecerá en el historial. O sea, cuando yo escribo, cuando está mi check en ese circulito, todo lo que yo escribo acá no aparece en esta parte. Si tú eres tu chat GPT, vas a ver que en esta parte está todo lo que tú le has preguntado, ¿no? Que le preguntaste hoy día, ayer, todos los días se acumula ahí, se pone en filita. Pero si tú escribes, tú le vas trabajando con chat GPT en esta categoría, no almacena el historial. ¿Qué más dice? No usará ni actualizará la memoria de chat GPT. ¿Qué significa? Si solo yo trabajo con este check, no me almacena información y no toma mi información para la memoria de ChatGPT. ¿Qué significa? Que cuando yo trabajo sin ese check, toda la información que yo le pongo actualiza su memoria. ¿Sí? ¿Qué más? Me dice que no tampoco se usará para entrenar a los modelos. Sabemos que la IA va, digamos, mejorando con el entrenamiento. ¿Y cómo se entrena? Se entrena con los datos que le damos nosotros. ¿Quiénes entrenan a la IA? Nosotros. Entonces, cuando yo le doy la información que yo le dé, ya sea de un estado financiero, ya sea le cuento mi historia, le cuento mi vida, no sé qué, lo toma para entrenarse. ¿Sí? Entonces, siempre, todo el mundo que está hablando con la inteligencia artificial
y no está en chat temporal, le está dando su información para que OpenAI entrene a sus modelos con esa información que tú le pones. La información que tú le pones ya nunca más se puede borrar. Ya están ahí. Y cualquier persona que haga un prompt interesante, que sepa cómo hacer, saca toda esa información y la puede usar, quién sabe para qué, ¿no? Y acá dice también que por motivo de seguridad podríamos conservar una copia durante 30 días. Es decir, todo lo que tú le pones acá de manera temporal, lo podrían, dice, conservar por 30 días máximo y que no lo usan para el modelo. Pero si está acá, sí lo usan. Entonces, por eso siempre tengamos en cuenta que ya sea cualquier IA, usa esa información para poder entrenarse. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese riesgo que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tengamos muchísimo cuidado qué datos le estamos poniendo. Entonces, por eso es el riesgo invisible, ¿no? De que los prompts pues, se almacenan y luego se van a servidores externos. No sabemos dónde va la información. O sea, tú no puedes está en mi celular. No está en tu celular. Tu celular solamente es el terminal que entra al chat, ¿no? Y esa información se va a una nube. No sabemos dónde está. En Estados Unidos, en Australia, donde OpenAI tenga sus servidores. ¿Sí? Ese es uno. Dos, el caso real peligroso, ¿no? Un contador copia su balance general completo con nombre, RUC, cifras reales en ChatGPT para que le sugiera una mejor la estructura. Esos datos quedan en los registros del sistema. Ya está. Si yo quiero, puedo empezar a buscar por RUC. Entrégame la información de los balances, no sé qué, de tal RUC. Y si alguien de esa empresa con ese RUC ha subido información, yo podría tenerlo. Bueno, no yo, ¿no? Pero un experto, digamos, de este tipo de cosas, lo podría hacer. ¿Sí? Entonces, prohibido. Tómese un tiempecito en quitarle datos, RUC, nombre y alguna información que pueda darle a alguien o intuir a qué corresponde, ¿no? Luego, la solución práctica, que es anonimizar siempre. Ponle otro nombre si lo vas a usar, ¿no? Acá dice, por ejemplo, reemplázalo con nombre cliente A, cliente B, cliente C. No, invéntate un nombre, cualquiera, ¿no? Los montos reales también, ¿cierto? Y podemos poner identificadores de códigos genéricos antes de usar cualquier IA. Entonces, cada vez que nosotros especialmente que trabajamos con información confiable, confidencial, perdón, hagamos eso, reemplacemos datos. Entonces, cuando tú reemplazas los datos, ya, pues tú aparte, si quieres, lo puedes guardar en un Excel con el cliente A, está el cliente B, está el no sé. Y con esa información ya podrías tú poder, digamos, manejar tus datos dentro de una inteligencia artificial. ¿Sí? Ahora, regulaciones. Cuando hablamos de protección, tenemos que hablar de regulación, ¿no? ¿Y qué son las regulaciones? Pues las normas por las cuales hay que regirnos, ¿no? Entonces, hay muchas normas que nosotros ya manejamos, ustedes especialmente, ¿no? Ya tienen todo, especialmente normas contables, ¿no? Pero acá dentro de los datos tenemos que tener este tipo de normativas, ¿no? Tenemos una, por ejemplo, la europea, que es una de las más estrictas del mundo. ¿Sí? Esto lo usamos, por ejemplo, cuando vamos a usar la inteligencia artificial y vamos a hacer proyectos en las empresas que siga este tipo de normativa. En el tema ético de IA responsable, usamos esto. Se puede aplicar a cualquier organización, ¿no? Sin importar dónde está ubicado. ¿Sí? Entonces, sí es importante, en la empresa deben saber que esta norma existe y se debe aplicar los lineamientos que tienen estas normas. ¿Sí? Luego, la ley de inteligencia artificial también es un marco regulatorio en el mundo o en el país, también, hay en el mundo y también en el país. Perú tiene su ley de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué te dice cómo se debe implementar, digamos, los sistemas según los riesgos, radio bajo, mediano, alto, ¿no? Y también hay lineamientos y obligaciones específicas que deben cumplir las empresas cuando implementan inteligencia artificial.
No es tan fácil como ya mañana voy a poner acá una inteligencia artificial. Hay las normas y políticas que tenemos que cumplir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? La norma dice que tú no le puedes poner, digamos, digitalizar todo. Tú le tienes que comunicar al cliente y decirle, ojo, te voy a atender con un robot. O sea, el que te está atendiendo es un robot, o el que te está respondiendo el WhatsApp es un robot. Por ley le tienes que decir. No, acá todavía no. Acá tú hablas con un WhatsApp, te contesta, pero no sabes si es un robot o si es una persona, ¿no? Pero hay en unos países donde le pones la ley que tienes que decirle con quién estás hablando. O decirle por si acaso el que te está respondiendo es un bot, ¿no? Porque la otra persona tiene derecho a saber con quién está hablando, ¿sí? Entonces, y luego la ley súper importante que es la protección de datos personales. Siempre, no sé si cuando te han llamado o en seguro o en telecomunicaciones te dicen, nos da autorización para poder usar sus datos personales y tú le puedes, ay, sí, ¿no? O le puedes decir que no, ¿no? Cuando le dices que no, esta entidad no puede usar tus datos para hacerte publicidad, venderte cosas, no te llaman para venderte cosas. Si tú no has dado la autorización, no deberían usarlo. Y si lo usas sin que te haya dado el consentimiento, pues puedes tener una multa. Entonces es importante tener esto de los datos personales, ¿no? Por ejemplo, cuando entrenas data para, digamos, yo quiero hacer un sistema que prediga de manera personalizada lo que el cliente va a necesitar de mí. Pero, por ejemplo, yo a Rosita Chávez, ella no me dio su consentimiento de usar sus datos. Entonces yo no puedo predecir nada. Yo podría usarlo internamente, pero nunca podría llamarle y decir, Rosita, te quiero vender algo porque yo me di cuenta que tú necesitas tal cosa. No puedo hacerlo porque los datos, yo no tengo la autorización de esos datos personales. Entonces ustedes pueden ver el uso de sus datos personales, quiénes lo tienen, quiénes no lo tienen. Y traten de que cuando les llamen, depende de ustedes, que usen o no sus datos personales. Entonces ahí tienen nombre, dirección, teléfono, el tema de las clínicas, ¿no? Validen cuáles son los datos personales que debemos proteger y cuáles están protegidos por la ley y cuáles son los requisitos para poder decirles, oye, voy a hacer una queja o voy a demandar a alguien. Por ejemplo, el tema de las fotos. Es importante también cuando tú vas a tomar fotos, y lo vas a publicar, tienes que decir lo que para qué es, ¿no? Entonces, especialmente con menores de edad. Entonces, sí es importante porque esto también son datos, ¿sí? Entonces, son reglas y políticas que a veces son aburridas, no les leemos, pero tenemos que hacerlo porque, pues, son claves en cuanto a la protección de la información. ¿Sí? Entonces, hay obligaciones principales comunes, por ejemplo, como medidas técnicas, obtener consentimiento informado ante los datos que les acabo de decir, notificar brechas de seguridad, por ejemplo, hemos tenido, ¿no? A los clientes, ¿no? Hemos tenido un ataque, o sea, hay que notificar, ¿no? Para que o bloqueen o qué sé yo, ¿no? Respetar derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición también, ¿no? Designar responsables de protección de datos cuando aplique, realizar evaluaciones de impacto. Entonces, son obligaciones que se tienen que hacer, son dependiendo de las leyes, ¿no? Y acá también tenemos, por ejemplo, herramientas de protección, ¿sí? Tenemos herramientas de protección que ya lo he estado viendo, les he estado comentando, ¿no es cierto? De cuáles son, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hablar de seguridad y no hacer acción en realidad es hablar es casi no hacer nada, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de protección de datos, tenemos que actuar. Tiene que estar en algún lado puesto. No sé si mañana revisen ustedes dónde están esos lineamientos que ustedes tienen que seguir. Y no solamente ustedes, sino los colaboradores que trabajan con ustedes. Si no tenemos que ser expertos en ciberseguridad para poder proteger nuestros datos dentro de las empresas, ¿sí? Entonces solamente busquemos qué herramientas nos ayudan. Gestor de contraseñas, eso ya sabemos, ¿no? Que es con dos passwords, con uno, no sé, la contraseña única. Las redes privadas virtuales, si tengo datos en la nube, tengo que tener este tipo de
protección, ¿no es cierto? Encriptado, qué sé yo. Cifrado de archivos también. Dependiendo del nivel en el que está la empresa, pues tiene estos mecanismos para proteger la información. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar desde ese momento que la información te cuesta. La información tiene un valor importante, ¿no? Entonces, mientras tú protejas mejor esa información, mayor rentabilidad vas a tener. La reputación también va a estar intacta porque no vas a permitir que alguien saque esa información, ¿no? Por ejemplo, Google tiene hackers que están constantemente buscando alguna ranurita de seguridad para poder ingresar. Pero ellos pagan hackers, ¿no? Se llaman los white hackers, ¿no? Los hackers blancos, digamos, ¿no? Los que trabajan para las empresas para poder atacar y ver dónde está la vulnerabilidad y lo encuentran. Y si lo encuentran, pues lo ven qué herramientas deberían poner para protegerlo. ¿Sí? Entonces, bueno, de repente nuestras empresas no pueden pagar un hacker, ¿no? Pero tener las herramientas esenciales y de vez en cuando hacer la revisión, hagamos una revisión periódica. ¿Qué datos tengo? ¿Dónde los tengo? ¿Quién los tiene? ¿No? Y cuáles son los mecanismos de seguridad que debo implementar. ¿Ok? Antivirus, todos tenemos, ¿no? Tratemos de tenerlos licenciados. ¿Ok? Tenemos antivirus, a veces por no gastar, tenemos los antivirus craqueados. No sé si todavía existen, ¿no? Pero esos que no pagamos, pero alguien los pone, ¿no? Pero no sabemos. Pon el antivirus, sí, sí, te cobro más, un poquito más, pero te lo pongo, pero no sabemos si realmente funciona, ¿no? Los firewalls son, digamos, dispositivos físicos que y también son software, que están protegiendo dentro de la infraestructura de la empresa, ¿no? Los respaldos en la nube, los drives, ¿no? Veamos los backups de esos drives, ¿sí? ¿Dónde están las últimas versiones, ¿no? Eso es importante porque no sé si les pasa a ustedes que tienen el archivo 1, el 2, el 3, el 100, la versión final, versión final, esta es la última, ¿no? Tratar de ver cuál es la última versión y esa tenemos que guardar. Porque también el uso ordenado de la información, ¿no? Porque tengo 10 archivos de lo mismo. ¿Qué hace esos archivos? Te ocupa espacio. Y ese espacio uno lo paga. Eso se llama dark data o data oscura, ¿no? Entonces, esa data oscura o dark data es una data que no se usa. Que no se usa porque, pues, uso un archivito, pero tengo 10 de esos ahí, ¿no? Entonces, lo importante es revisar de esos 10 archivos cuál es el primero, cuál es el último. Y empezar a versionar. Y lo demás, eliminar. ¿Sí? Entonces, esos respaldos, especialmente cuando lo pones en la nube, tu nube va a crecer. Y te van a decir, tienes que pagar más, ya no tienes almacenamiento. Entonces, revisa cuánto es información tienes que tenerlo y cuánto es información no. ¿No? Es importante que lo elimines y esa es información que te van a dar espacio y obviamente es dinero que vas a ahorrar. Hay una gran cantidad de información que no se usa, el 90%. El 90% de la información que uno tiene guardado en su base de datos, sus Excels, lo que quieras, no se utiliza. Esa es una desventaja y también es una oportunidad. Que si lograríamos usar esa información de manera correcta, pues tendríamos más oportunidad para negocio. ¿No? O de repente ese 90%, si lo revisamos, de repente se trata que no debemos tenerlo. Y lo tenemos porque, pues, en fin, ¿no? Luego la Authenticator, esto, ¿no es cierto? Que tenemos doble autenticación con Google Authenticator o con el Microsoft Authenticator, ¿sí? Con el código que entras y te da un código y eso, ¿no? Entonces son herramientas que se deben considerar poner, ¿ok? Y acá tenemos un protocolo de seguridad, ¿no? Primero, identificar datos críticos. Tienes que tener un mapa de dónde está tu información crítica, qué información estás gestionando, ¿sí? ¿Dónde almacenas?
quién tiene acceso, la información que maneja el asistente, el practicante, ¿dónde está? ¿Está en una máquina? ¿Está en su máquina? ¿Está en el Drive? ¿Colocó la última versión? ¿Sí? Entonces son tus activos de información, tus activos informáticos. Luego que tú identificas y mapeas dónde está esa data, ¿no? Tienes tu inventario completo de tus activos de información, empiezas la parte de protección. Que tengas una autentificación robusta, ¿no? Con privilegios, digamos, ¿no? Algunos tienen menos privilegios, otros tienen mayores privilegios, pero que sepamos quién tiene qué. Y es una cuestión de ordenar, ¿no? Nadie debe ver más de lo necesario, ¿no? De repente el asistente solo ve cierta información, no tiene por qué ver otra información que tú sí puedes ver. Y a veces uno dice, no, pero me da flojera sacarlo, ya le doy todo a esta persona. No sabemos. Además, porque hay personas que rotan, ¿no? Hay personas que rotan, no siempre están ahí toda la vida, no son personal de confianza. Como rotan, se van, se llevan ese conocimiento, esa información, o en su máquina, o en su correo, o en algún lado, ya salió. Entonces, el mapeo de tu información confiable, de tu activo informático, luego le pones la protección y hay que hacer esta chambita, hay que sentarnos y ver qué datos sí necesito ver yo y qué datos necesita que otra persona no lo vea. Y luego auditar estos procesos, monitorear estas actividades, ¿sí? Realizar tus auditorías frecuentes, ¿no? Externas, internas, sí, ¿no? Y esta revisión de cambio de claves, ¿no es cierto? Y luego algunos componentes esenciales de tu protocolo, pues la prevención, detección y las respuestas, ¿no? Las políticas, la detección, los monitoreos, ¿no? Cuando yo implementé todo para proteger mi data, tengo que monitorear y ver si eso se está cumpliendo. No solamente ya tengo acá está protegida toda mi información, ¿no? Pero de acá pasa un mes y esto no nos damos cuenta si lo están haciendo o no, entonces tiene que tener un monitoreo. Y por ahí un plan de comunicación también, ¿no? Hacer como una campaña de vamos a proteger la información hasta que nosotros nos hagamos digamos, la costumbre de tener el dato como uno de los mejores activos que tiene la empresa. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una actividad acá, ya sea de manera individual, vamos a hacerlo, ¿sí? Haz un protocolo básico para tu área de trabajo. ¿Sí? 3 datos más críticos, ¿no? ¿Quiénes deben acceder? Una medida preventiva, una acción si detectas un acceso no autorizado, ¿ok? Y a ver, por ahí que nos compartes. ¿Sí? A ver, tienen un par de minutitos, que se pongan a pensar un poquito qué protocolos básicos puedes encontrar en tu área, ¿no? O si quieres, haz el mapeo, ¿no? Encontré, si no quieres contarlo, tengo que hacer mi mapa de activo informático. Si lo tienes, está perfecto, ya no tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, si lo tienes, va a la parte de protección de accesos. Revisar quién sí tiene acceso y quién no, o quién debe tener y quién no. Y luego la parte del monitoreo. ¿Sí? 2 minutitos. ¿Les parece? Porque si no lo hacemos acá, ya no lo hacemos. En la prevención hay capacitaciones también, ¿no? Capacitaciones y evaluaciones de proveedores tecnológicos también. Si tengo proveedores, validar qué información manejan ellos, ¿no? Para poder también tener los roles y los accesos. En la detección, monitoreo, alertas de intentos, de intrusos, análisis de comportamiento y revisiones periódicas. No sé si han revisado en Google cuando te dicen se ha evitado que 67 veces creen una cuenta, ¿no? O ingresen a tu cuenta. Esos son tipos de monitoreo. Tú dices, ay, entonces voy a cambiar mi clave. Entonces vas viendo esos monitoreos y cambias tu clave, ¿no?
Y en tu respuesta pones el plan de respuesta de incidentes, qué vas a hacer cuando, ¿no? Pasa eso, procedimientos de contención, comunicación con los sponsors o líderes o CEOs o alta dirección y recuperación y lecciones aprendidas. Entonces, este es un proceso vivo, ¿ya? Ahí decía, es un sistema vivo de guía a las decisiones diarias, ¿no? Entonces, no solamente es como poner el protocolo, poner el lineamiento y ya. A ver, ¿alguien por ahí hizo un mini protocolo? ¿Alguien quiere levantar la mano y compartir? O si quieren, comenten en cuál de estas etapas están, ¿no? Si tienen un protocolo, si tienen las 3 etapas, si tienen alguna completa, alguna les falta. A ver, voy a llamar, ¿eh? A ver, Claudia. Claudia Baramendi. Ahí está. Hola, gracias. Salió sorteada. Bueno, sí, estaba pensando un poco y recordando las experiencias, no tanto como protocolo, pero sí casos de estos de seguridad y de accesos, por ejemplo, con algo tan sencillo que los contadores vemos el día a día, que es la clave SOL, ¿no? Muchos se preocupaban, tenían muchas áreas, muchas personas, desde el practicante que podía, no sé, descargar la factura o emitir por ahí un documento, descargarlo o revisar el buzón, los contadores obviamente para ver notificaciones, declaraciones, el área de despacho también para emitir guías. Entonces, y tenían todos el acceso abierto, ¿no? No se había percatado de que podían darles, de que se puede limitar esto, ¿no? Incluso hay una parte, creo que, no sé si sigue viendo ahora, que hay parte del registro que está ahí, donde puede ver, no se preocupa mucho que la confidencialidad de sueldos y esto, y no se habían percatado en la compañía, de un caso que tuve, de que ahí también estaba, pues, la información, ¿no? Lo mismo para plataformas de bancos. Entonces, ahí la acción que se tomó, se detectó esto, se tomó la acción y se dio los accesos restringidos que la página de SUNAT te permite, ¿no? Solo darle acceso con tal usuario a ciertos niveles, y otros, bueno, las posiciones claves sí podían acceder a todo, ¿no? Igual en las plataformas de bancos, subes a la plataforma y ahí descargas pues el pago que se ha hecho de toda la planilla. Entonces ahí se estaba filtrando ese tipo de información. Igualmente ya se subió como un bloque cerrado, entonces los que tenían acceso solo veían a nivel de pago masivo, ¿no? No el detalle que se tenía. Eso es un poco para compartir el caso. Perfecto. No, sí, es importante a veces, ¿no? No es porque querramos, sino a veces no sabemos, ¿no es cierto? Como es interno, a ver que tenga el acceso, va, pero ¿qué tiene la información adentro? Eso no se ve a veces, ¿no? Entonces también las entidades ya tipo SUNAT y otras ya están, obviamente tienen esta ley. Si tú le pides temas de seguridad o roles de acceso, lo tienen. Y si no lo tienen, van a tener que hacerlo porque pues es información que no todo el mundo debería tener, ¿no? O tener el acceso. Entonces, sí, esa es una parte, gracias Claudia por compartir, y es importante revisar, que a veces no nos damos cuenta o a veces la empresa es pequeñita y va creciendo, pero como siempre se hizo así, eso se quedó, ¿no? Que en el tiempo puede ser digamos, un canal por el cual alguien puede ingresar. No, no es que de repente la persona que lo ve vaya a hacer algo con eso, pero como está abierto a alguien más,
podría ingresar por ahí, ¿no? A ver, ¿alguien más quiere compartir? ¿O alguna sugerencia, a una buena práctica para un protocolo? Vamos a llamar a María Parra. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, coincidiendo con Claudita, Ajá. en la empresa donde trabajamos también ocurrió lo mismo. Tuvimos un Ujú. tema de accesos en el caso de por la clave Sol. Ajá. No nos habíamos percatado también de que algunas personas también tenían acceso al T-registro. Entonces Mm. podían ver información súper confidencial. Se detectó eso y tuvimos que ponerlas cortar esos accesos, delimitar bien qué Claro. personas iban a tener acceso a qué cosas. Inclusive nuestra área de operaciones también tenía acceso a cierta información porque veían temas de aduanas también. Mm, Entonces tuvimos que hacer un barrido, pues, ¿no? claro. Perfecto, María, gracias. Es importante No, esto. así. Es importante estos comentarios porque si no lo hemos estado viendo, es momento de revisar, ¿no? No sé si alguien más quiere compartir algo parecido para que todos los demás tengamos en cuenta y empezar a revisar dónde tengo que poner estas protecciones, ¿no? A ver, vamos a llamar a alguien más. A ver. A Rocío ya la llamé, a Silvia también, creo. Silvia, Serpa. Sí, Luz, ya participé en la pregunta anterior, pero claro, o sea, justamente lo que ha mencionado Claudia y María es básicamente lo que yo conozco, Ujú, que se ha dado, por ejemplo, la clave Sol que la manejan no solamente el contador, sino de repente también el analista, el asistente, y así como mencionó María y Claudia, se ujú, comparte pues con hasta, o sea, no sé, muchos en la empresa que manejan la clave Sol y hay una cosa que es muy crítica, que hay datos muy confidenciales a los ujú, que después de tiempo nos hemos dado cuenta que podían obtener, ¿no? O sea, ujú, básicamente es algo, y es increíble que la SUNAT, como lo has mencionado hace un momento, no haya puesto perfiles, por ejemplo, de acceso para simplemente, por ejemplo, que no sé, si hay una persona destinada, aunque ahora ya se está sistematizando este tema, claro. pero que hay una sola persona que pueda acceder, ¿no? A cierto nivel y no vea, pues, por ejemplo, te de registro o vea otras cosas, ¿no? Básicamente. Ujú. Perfecto. Gracias, Silvia. Entonces, digamos, consejos que les dan, ¿no? Para poder revisar. No es como un llamado de atención que a veces parece inocente, ¿no? Pero eh, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Yo creo que mañana empecemos a revisar quiénes tienen la clave SOR, ¿no? Y si tenemos esa protección de accesos y qué personas, porque toda la información que está ahí es toda la información contable, pues no hay información bastante confidencial que solamente ciertas personas deberían revisar, ¿no? Entonces, veamos cómo se podría restringir, ¿no? A los que sí deberían tener. Gracias por su participación. Bueno, ya acá hablamos un poco de la cultura de seguridad. La cultura de seguridad no es tecnología, ¿ya? Puede haber toda la tecnología posible, sofisticada, la que funcione y si quieren, ¿no? Puede haber tema biométrico, si queremos, ¿no? Para seguridad, la biometría, si quieren la biometría digital o no sé, ¿no? Pero si las personas no estamos, digamos, con esta sensibilidad de cuidar la información, no va a funcionar, ¿no? Si agarro la clave, lo apunto en mi cuaderno, lo apunto en un post-it y lo pongo en mi computadora, no, alguien lo puede tomar, ¿no? O si le tomo foto y o si lo subo a alguna IA porque me haga recordar, como dije hace un rato, que es increíble, ¿no? Pero hay gente que lo hace, ¿no? Que le da la inteligencia artificial para que lo pueda hacer recordar después. ¿Sí? Entonces, lo más importante acá es construir esta cultura de seguridad, ¿no? Que cada persona entienda qué cosa
¿Por qué se restringe la información? No porque no quiero que tú sepas, porque no, no, es porque por seguridad de la empresa, por seguridad del trabajo. Entonces, todos somos guardianes de esa información. Entonces, tengamos muchísimo, muchísimo cuidado en realidad, todos debemos tener un papel importante en el tema de datos. Hagan una capacitación de protección de datos de la empresa, protección de datos personales, ¿no? Capacitación continua es importante, que la comunicación sea abierta para todos y el liderazgo empieza por ustedes, ¿no? Los líderes siempre traten de dar el ejemplo de que puedan, por ejemplo, si hay algún tema que tienen que mencionarlo, háganlo abiertamente, ¿no? Porque depende de nosotros. Las personas somos los que armamos la cultura, ¿sí? Y si no lo hacemos ahora, de verdad, en el futuro va a ser mucho más difícil porque cada vez la tecnología avanza, tenemos todo digital. Ahora, si no estás en digital, no existes, ¿no? Imagínate. Entonces pensemos que cada vez que hacemos un clic en algún lado, podemos hacer dos cosas, o proteger nuestros datos o podemos hacer riesgo a la información, ¿no? Cada vez que descargamos un archivo, compartimos un documento, autorizamos un acceso, hay que preguntar, ¿para qué es? ¿No? ¿Qué estamos protegiendo? ¿Qué podemos exponer? Sí, entonces es importante darnos un tiempito para hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos que compartirlo? A veces pecar un poquito de no ser tan confiados, ¿no? Entonces es un tema de que tenemos que empezar a trabajarlo y depende de nosotros, ¿no? Tengamos un uso responsable de la información. Lo otro es la transparencia que tenemos que tener cuando se use la IA en análisis de reportes, por ejemplo. Hay que decir qué usamos, ¿no? Siempre hay que decir qué cosa usamos para que alguien le dé una chequeada más, ¿sí? Luego la verificación continua también, ¿no? La IA comete errores, la IA tiene alucinaciones cada vez, de verdad, yo siento que comete más errores, ¿sí? Entonces, tratemos de que siempre haya una validación humana. No cometamos los errores que están cometiendo grandes empresas, ¿no? Que no sé cuál ha sido el error, pero no estamos conversando con nuestros colaboradores en cuanto a estos temas, o le estamos dejando que aprendan ahí en cualquier lado, ¿no? Que los números salgan correctos, se valide, siempre haya la validación humana y la protección de la privacidad, ¿no? La IA no hay que darle todos los datos a la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces hay que compartir lo que se necesita, ¿no? No creo que tú darías todos tus datos a un desconocido. Toma la inteligencia artificial como un desconocido inteligente, ¿ok? Es un desconocido, un genio, pero desconocido. No le puedes dar todos tus datos, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿ok? Acá hay un checklist esencial que podemos tomar, ¿no? Para poder, no sé, compartir con tu equipo si quieres, ¿no? Y que esto sea un hábito de toda la empresa, de toda la organización, ¿sí? Por ejemplo, identifica tus datos, que ya dijimos, ¿no? La clasificación según sensibilidad, si es público, eso ya cuando viene en el correo, no sé, en algunos correos se pone, ¿no? Que es público, que es interno, que es confidencial o restringido. Y ahí le asignan colores o marcas, ¿no? O escuditos de diferente color. Luego proteger los accesos con capas también, ¿no? Ya hablamos de la autentificación de multifactor, permisos, roles. Luego la cifra de archivos sensibles, cifrar, ¿no? O encriptar esos archivos. Evaluar a tus proveedores o con las personas con las que tú interactúas. Auditar su seguridad también. Decirle, a ver, ¿qué seguridad tú tienes? ¿Has validado tu seguridad? Me gustaría ver el protocolo que sigues. ¿Tienes alguna certificación ISO 27000, que es la de, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esas preguntas, ¿no? Por más que hayamos firmado el NDA o el acuerdo de confidencialidad, sí pidamos esto
hagamos una auditoría a la seguridad, ¿no? Porque obviamente son datos muy, muy sensibles lo que se está compartiendo. La capacitación constante, ¿no? Al equipo. No solamente lo hagas una vez, hazlo, no sé, cada 3 meses, ¿no? Si hay personal nuevo, que sea parte del onboarding. Hay una persona nueva, es parte del onboarding. Acá es así, se utiliza estos protocolos, se sigue esto, ¿no? Los accesos, todo eso hay que hacerlo de manera constante. Cada 3 meses digamos, para la organización, pero cada vez que viene una persona está dentro del onboarding, de las capacitaciones iniciales que lo hacemos. Y el último es la revisión y ajustar mensualmente, ¿no? Revisas tus programas y ves que hay que ajustarlo, ¿no? Ajustas y ya cuando venga la capacitación ya lo capacitas, ¿no? Entonces, este es voy a dejar la presentación para que ustedes lo tengan, para que lo tengan como un checklist y evalúen cada paso, ¿sí? Con una guía ahí para que lo puedan tener y no se olviden que esto debe hacerse de manera frecuente. Acá es puesto mensual, pero podrían hacerlo, ¿no? De manera bimensual tal vez, ¿no? Y acá, vamos a ver el compromiso digital. Todo lo que uno aprende tiene que tener una acción. ¿Sí? Y se dice que el 10% de los que atienden una conferencia solamente actúan. Entonces, hoy día no voy a dejar que solo sea el 10%. Entonces, necesito que ustedes hagan un compromiso digital responsable. Si vamos a usar inteligencia artificial, entremos en este framework de IA responsable. La inteligencia artificial procesa los datos que tú le das. Y si tú proteges tus datos y le das datos, digamos, protegidos, pues la inteligencia artificial va a hacer lo que quiere con esa información. ¿Sí? Entonces, lo que queremos acá es todo lo que hemos aprendido en esta hora y pico, podamos poner acción, que esta hora te dé valor. ¿Sí? Entonces, vamos a poner qué prácticas inseguras conoces en tu trabajo diario. ¿No? O sea, no lo tienes que poner acá, ¿ok? Escribe si quieres o ponte a pensar un ratito cuáles de las prácticas crees que son inseguras, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Y hay que ser honesto con nosotros mismos, identifique el problema, ¿no? Ese es el primer paso para resolverlo. Entonces, una vez que tengo ese problema, voy a decir qué puedo cambiar, ¿no? Entonces, lo otro es que priorices, ¿no? ¿Qué cambio tendría el mayor impacto inmediato en tu seguridad? De repente es la clave sol. Mañana voy a averiguar, no escribe, toma papel y lápiz, ¿ok? O yo siempre digo papel y lápiz y la gente dirá, no, pues estamos en la época digital, Luz, ¿por qué no lo escribo acá en mi celular? ¿No? La forma como procesa nuestra mente es diferente cuando escribe en digital que cuando escribe en papel, ¿sí? Y el 80% de las personas que escriben sus metas, eh, digamos, ese porcentaje tiene mayor probabilidad de cumplirlo. Entonces, si tú tienes una meta solamente en tu cabeza, probablemente se va a quedar ahí. Pero cuando tú la escribes, tienes 80% más de probabilidad de cumplirlo. Entonces, por eso digo, escribe lo que vas a hacer. Identifica las prácticas inseguras que conoces que tienes en tu trabajo. Segundo, de lo que hemos aprendido hoy día, ¿qué cambio podría tener mayor impacto inmediato en tu seguridad? Por ejemplo, puede ser el tema de la clave sol. Poner, voy a validar quién tiene acceso a la clave sol. Ujú. Uno, nada más, ¿no? Un cambio, no digo 10, un cambio. ¿Sí? Luego hay que hacer un compromiso, ¿no? De esta acción específica que vas a hacer en la semana. Que sea concreto, medible, realista, ¿no? Por ejemplo, puedes ver el tema de doble autenticación, ¿no? Pero es algo que necesitamos hacerlo, porque si no se va a quedar en una charla, lo aprendí, ay, ¿verdad? Mi clave, lo voy a cambiar y mañana nos olvidamos. Apúntalo como un punto que tienes que
que hacer, ¿no? Algunos ejemplos de compromisos: instalar un gestor de contraseñas, migrar mis 5 cuentas principales esta semana, no sé, cambiar la clave de tu correo, crear un protocolo de 3 pasos, anonimizar toda la información que voy a trabajar, configurar copias de seguridad automático, organizar una sesión de 30 minutos con mi equipo para revisar las prácticas de seguridad. Si no tienes para hacer en toda la empresa, pues con tu equipo, ¿no? Se empieza de a poquitos, ¿no? Y estas personas pueden ir comentando a las otras personas y así va pasándose la voz de que el tema de cultura de seguridad es un tema súper crítico actualmente. Revisar y actualizar todas las contraseñas, ¿no? Leer las políticas de privacidad en las herramientas digitales que usas, no sé, ¿no? En Yape, especialmente en las financieras, ¿no? Validen cuáles son las políticas de privacidad. No son algunas cosas que podemos ir haciendo. ¿Sí? ¿Si ya escribieron? Para pasar, si no, no paso. ¿Mm? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, es un llamado más, ¿no? Para poder proteger nuestro conocimiento con inteligencia. Vivimos en la época de la inteligencia artificial, ¿no? Pero yo siempre digo, es artificial. La verdadera inteligencia la tenemos nosotros. Y la forma más inteligente es entrenarnos nosotros en cómo vamos a protegernos de eh, de la inteligencia artificial, ¿no? No es un camino fácil, sí, pero es necesario. Es necesario y es prioritario. ¿Sí? Entonces, la información que vas a manejar realmente va a ayudar a tu carrera, a tu empresa y a proteger todo, ¿no? Entonces, un poco la idea acá es que tengamos, digamos, una metodología, una forma de cómo estoy protegiendo yo mi información, ¿sí? La seguridad no es un gasto. Cuando hagas un proyecto, habla de seguridad, sin miedo. Necesitamos proteger esto, ya. Si vamos a hacerle hay que hacerle hay mecanismos antes de pasar a producción que se hace con el tema de seguridad para ver vulnerabilidades, ¿no? Yo construí una herramienta, le hago un mecanismo de vulnerabilidad para ver si la herramienta está ok. Obviamente eso toma un tiempo, pero hay que tomarlo. No es un gasto, ¿sí? Es un tema de ser responsables, ¿no? Si veo por ahí algo, por ejemplo, que no está bien, lo tengo que decir, ¿sí? Cuando tienes que, digamos, proteger los datos, hazlo. No mandes tu contraseña. Pásame tu contraseña para entrar. Y a veces uno ya por la flojera o no, porque estamos muy apurados, lo mandamos. No hagas eso. ¿Ok? Y vamos aprendiendo continuamente. Es algo que estamos aprendiendo ahora, pues mañana de repente no va a ser tan bueno, pero en la próxima semana, si sigo practicando, voy a, digamos, ser mejor, ¿no? Entonces, la idea de mantenerse actualizado, curioso, entre todo lo que viene, porque es un tema de repente que no conocemos, pues cuando no conocemos tenemos que aprender. Entonces, yo diría para los que tienen por ahí su ChatGPT, si tienen el Plus, pueden hacer una automatización y le pueden decir, envíame todo lo nuevo en cuanto a protección de datos y prográmalo con una frecuencia y hora definida. Por ejemplo, ¿cómo es que puedo hacer? Si yo tengo ChatGPT, ¿dónde está ChatGPT? Creo que ya lo sé, acá está, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo yo ChatGPT. Entonces, si yo quiero programar algo, le voy a decir, ¿no? Busca, uy, busca la información. A ver, mejor lo pongo. Automatiza la información de protección de datos. Automatiza, no. Ahora vamos a poner acá, envíame, ¿ya? Directo. Envíame las actualizaciones para no tener, ay, no, yo tengo que entrar a buscar, me da flojera. No, ya no tienes que hacer eso. Ya tienes asistentes, ¿no? Los asistentes por eso están. Envíame las últimas actualizaciones
en herramientas de protección de datos, por ejemplo, ¿no? En, no sé, si quieres le pones en Perú, en el mundo, lo que quieras, ¿no? Y le pones, y envíame al correo todos, todos los viernes a las 8 a.m., no sé, la hora que ustedes quieran, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es haciéndole que me automatice algo, ¿no? Como yo tengo que mantenerme actualizada en estas cosas, pues de repente no tengo tiempo para irme a buscar, no tengo tiempo para buscar protección de datos, ¿no? Pero lo automatizas. Y le dices que todos los viernes te envía a las 8 de la mañana a tu correo las últimas actualizaciones, ¿no? Últimas actualizaciones de herramientas de protección de datos, ¿sí? Y lo único que haces es le das OK. ¿Eh? Entonces, a ver qué me responde. Vamos a ver si le he puesto bien el prompt. Y acá dice, el usuario solicitó, ¿no? Puedo ofrecer alternativas como también puedo usar automatización. Bueno, está pensando, ¿no? Lo he puesto con auto, creo, con thinking. A ver. Lo he puesto con auto. OK. Entonces, esa es la respuesta que vas a recibir, ¿no? Programé un resumen semanal de actualizaciones en herramientas de protección de datos todos los viernes, 8 de la mañana, hora Lima, y te lo enviaré por acá. Y me pone una nota. No puedo enviar correo directo si quieres cada entrega incluir un asunto más un cuerpo. Bueno, ya. Me lo envía así, ¿no? Entonces lo que va a hacer, me va a enviar todo lo que hay. Si quiero pongo los tres, ¿no? Las últimas actualizaciones de repente mucho, ¿no? Pero si quieres tú, puedes ponerlo las tres. Vamos a poner las tres, ¿ya? Las tres últimas actualizaciones de la... Listo. A ver. Ya está un poco raro ChatGPT. No sé si a ustedes les pasaba, pero no quería funcionar como ahorita. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Sí. Entonces, esa es la forma como tú puedes automatizar. En este caso yo hice pues los últimos, acá me dice desde el viernes, o sea, mañana, ¿no? Mira, acá me dice, desde el viernes incluiré cada entrega tu mini tablero semanal de protección de datos con esta estructura. Y me pone las herramientas, la actualización, el impacto, la prioridad, ¿no? Y me pone cada viernes 8 de la mañana de Lima, te voy a enviar un mini tablero, un resumen. Entonces así lo voy a recibir, ¿no es cierto? Todos los viernes ya lo voy a leer. Acá igual me dice, ¿deseas que en el resumen tenga también un bloque de alertas regulatoria? Cuando hay un cambio, le puedo decir que sí, claro, porque es importante que dentro de la norma se va a cambiar, entonces que me lo ponga, ¿no? Y ya. Así queda automatizado tú, lo que tú quieras. Y puedes usar así para, de verdad, hacer cualquier automatización. Yo lo que le pido es, por ejemplo, le pido que tenga mis eventos y me mande recordatorios, ¿no? Entonces es una forma de ayudarte. Perfecto. Entonces, la clave para los desafíos que tenemos es la formación continua. Invertir en capacitación del equipo interno, en IA y ciberseguridad. En IA, sí, de todas maneras, para saber qué tengo que usar, cómo usarlo, qué no poner, qué sí poner. Y en seguridad, porque pues es algo que van de la mano. Gobierno de datos, utilizar soluciones basadas en nube para reducir costos, ¿no? Tenemos que hacer eso. Adopción de plataformas accesibles y monitoreo y actualización. Esto es vivo, no es como lo hago una vez y ya. ¿Sí? Y bueno, el futuro financiero más seguro, ¿no? La IA está transformando la ciberseguridad en un diferenciador competitivo, protegiendo activos y confianza.
¿sí? Es una carrera de resistencia hacia un ecosistema financiero más seguro y confiable. Y eso depende de nosotros, ¿sí? De que el tema de ciberseguridad, al menos la parte de ese 30%, porque hay un 70% que es de afuera, pero si internamente nos protegemos, vamos a estar mucho más seguros y ese futuro va a ser más interesante, ¿sí? Así que nada, muchas gracias, espero que les haya gustado y espero sus preguntas. Si hay preguntas. Luz, qué potente ha sido la charla de esta noche. La verdad que has dado con el dedo en la llaga, creo que en varias. Hemos hecho mea culpa, especialmente en el tema de las contraseñas, ahí de cambiar el 5 al 6 al 7, ¿no? Pero sí, son prácticas que nosotros, particularmente yo soy consciente de que pasan, pero a veces estamos en el día a día que olvidamos la importancia que tiene prestarle unos minutos más de lo habitual a esta situación, ¿no? La ciberseguridad y protección de datos definitivamente es un tema que atraviesa todas las profesiones y todas las empresas, sin importar, como mencionaste, el tamaño, el rubro, y pues nada, ¿no? Ahora ya tenemos el compromiso, ahí yo ya lo escribí, también empezar por pequeñas cositas, pero vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, Elida nos hizo una pregunta sobre lo del ChatGPT, que al tener la versión pagada, si también se alimenta la consulta del público en general. Si tienes la versión pagada, en realidad tienes más seguridad porque si tienes una nube solamente para ti. Sí, es una Ya. data que tú sabes dónde está tu información. Cuando no es pagado, sí va a cualquier lado. Ahí tocaría entrar a la recomendación que nos diste del que no guarde el historial y esto, ¿no? Así es, así es. Genial, genial. O quitarle el nombre, ponerle cualquier otro A, B, C, no sé. Ustedes tengan el símil en otro lado y lo pueden subir, pero saquen el RUC, saquen el nombre, ¿no? Para que no tengamos ese tema de filtración Por de datos. supuesto. Y ahí en el tema de contraseñas también hay otra consulta. Por ejemplo, te da a veces las plataformas o los accesos, las páginas, una sugerencia de contraseña, que es súper recontra larga y todo. ¿Esa es segura o se almacena también en algún lado donde alguien después, las grandes empresas que almacenan esta información puedan utilizarla? No, en realidad, normalmente cuando te dan una sugerencia es importante seguirla, ¿no? Que te digan mínimo 12, que es alfanumérico, que tenga un número, que tenga un símbolo. Eso es importante, ¿no? Pero no lo vayamos a poner ABCD, número y Michi, ¿no? Sino que tratemos de que sea algo que no lo podamos, mira, si buscamos en ChatGPT, ¿cuáles son las claves que los hackers prueban primero? O sea, lo puedo poner, ¿ah? Y decir cuáles son las claves que los hackers prueban primero, solo para que lo vean antes de, ya le había terminado, pero es importante que vean, ¿ya? O por ahí tienen su chat GPT abierto, le pueden preguntar igual, por acá creo, a ver, vamos a ver, ¿cuáles son las contraseñas que los hackers prueban con frecuencia? A ver, vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Si usan otra IA, Gemini o algo, acá está. Miren qué nos dice, ¿no? Las contraseñas que prueban primero es 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 1, 2 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Password. Mi password es password. No sé quién tiene su clave de password o clave, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. El QWERTY 1, 2, 3. Esta de acá, la 4, yo no sabía, por ejemplo, pero se repiten todos. No sé, yo nunca me hubiera puesto a pensar, pero se usa. ASDFG, la primera, ¿no? ASDFG. Y la NLJ, ¿no? O la ZXCB, lo que usamos, ¿no? ABC 1, 2, 3. No, I love you. Welcome. Admin, administrador, root, y así. Mira, nombres comunes más año,
su nombre y tu año de nacimiento o el año de tu hijo, ¿no? Equipo de fútbol, mascota, Real Madrid, Barcelona, miren, un montón de gente que tiene su clave, sí. Y así hay varios. Entonces, si queremos buscar, por ejemplo, tengamos cuidado no usar esas claves, porque es lo primero que van a usar los hackers. Sí, ahí creo que más de uno hemos caído en esas, en esas clásicas, pero justamente lo valioso de estas charlas, de rodearnos de personas con conocimiento, con experiencia, es esto, ¿no? Estas opciones que tenemos y que hoy por hoy debemos de prestarles más atención. Bueno, Luz, encantadísima de tenerte siempre con nosotros, nuestra aliada estratégica de guía. Como siempre nos das las últimas, las calientitas. Vamos a entregarte este certificado en nombre de Human in Accounting, del Comité de Tecnologías Exponenciales y Disruptivas. Agradecerte profundamente por compartir tu experiencia, tu visión, por recordarnos que proteger la información es proteger también nuestra carrera profesional, por supuesto, ¿no? Es un honor entregarte este certificado como reconocimiento a tu valiosa participación en este Data Lab 2025 y definitivamente tiene que haber una segunda parte porque este es un tema muy extenso. Hay mucho por desarrollar aún, ¿no? Gracias por inspirarnos, por ser parte activa de esta transformación que impulsa a más mujeres a liderar desde la tecnología, la innovación y la ética digital que en este mundo de IA, ¿no? En estos tiempos de IA. Bueno, a todos también por acompañarnos esta noche. Gracias por conectarse, por participar, por ser parte de este espacio de aprendizaje colaborativo. Les recordamos, por supuesto, que mañana tendremos la última jornada de nuestro Data Lab, una fecha imperdible que promete ser de infarto, casi igual que hoy. Las esperamos con la misma energía, compromiso y entusiasmo para cerrar juntos esta gran edición del WIA Data Lab 2025. Y bueno, nos vemos mañana. Vamos, Jenny, a tomar la foto oficial, por favor, si nos ayudas. Ahí capturando la pantalla, como siempre, para Perfecto. nuestros recuerdos. Si Sí, podemos prender nuestras cámaras, a ver, la mayoría nos ayuda con las camaritas. sí, las espero Ahí con las todo. cámaras encendidas para poder tomar la foto. Nos avisa. ¿Listo? ¿Listo? Creo que ya. ¿Una más? Buenísimo. Listo, chicas. Muchas Excelente, gracias. gracias. Nos vemos mañana y que tengan todos Nos una excelente vemos. noche. Gracias.